Bueno, seguimos, estamos con una serie ahora. Si nos estás visitando, estuvimos estudiando los 7 yo soy de Jesús que están en el libro de Juan. Y ahora estamos con los 7 milagros que vemos que Jesús hizo, que están registrados en el Evangelio de Juan. Y la idea no es solamente ver desde un punto de vista de observador, de a ver qué hizo Jesús. No, es que sabemos que el mismo que Jesús que multiplicó pan, el mismo Jesús que sanó enfermos, el mismo Jesús que levantó a muertos, lo sigue haciendo hoy. Y estamos no solamente estudiando la palabra, sino que estamos impregnándonos de decir, Señor, gracias por lo que haces, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que vas a hacer. Y estamos escuchando tantos testimonios entre nosotros. Yo he escuchado testimonios de gente que llegó hace unas semanas al tiempo de alabanza con dolor y se fueron sin dolor. He escuchado testimonios de alguien que llegó luchando con depresión, oraron por ella y el día siguiente se despertó con gozo. Hemos escuchado testimonios hace unas semanas que nos contaba Isabel de un testimonio brutal de un bebé totalmente sano en medio de un cáncer con quimioterapia y sabemos que Dios sigue obrando hoy. Entonces, hoy vamos a ver la historia de un ciego, de un hombre que antes era ciego, pero luego vio. Entonces, vámonos a Juan 9 y vamos a leer, realmente el pasaje de hoy es todo Juan 9, pero por tiempo vamos a leer el principio y vamos a leer el final. Y la carne la podéis leer en casa, ¿vale? Todo lo del medio lo podéis leer en casa porque no nos va a dar tiempo. Pero vamos a leer, para empezar, del 1 al 6. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Entonces los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces, en esta historia tenemos un gran acontecimiento, que es Jesús sanando, y luego tenemos grupos de personas haciendo muchas preguntas. Tenemos a los discípulos diciendo, pero a ver, ¿por qué estaba ciego? Estaba ciego por su pecado, por el pecado de sus padres. Luego tenemos a los fariseos diciendo, pero no sé si este hombre es de Dios o no es de Dios, ha sanado en un día que no debería de haber sanado. Entonces, mucha gente está cuestionando y yo no puedo evitar más que verme un poquito reflejada en este pasaje. Esta mañana venía en metro y alguien se subió al metro y empezó a pedir. Y me di cuenta que automáticamente mi cabeza se fue a, estará pidiendo porque de verdad necesita dinero, se lo va a gastar en alcohol, es una mafia y le van a quitar el dinero. Y pensé, es exactamente lo mismo que vemos reflejado en esta historia de esta mañana. Y vamos a explicar un poquito, antes de entrar en el pasaje, el contexto del cual venimos. Estamos en Juan 9, ¿verdad? En Juan 8 tenemos las famosas palabras de Jesús que estudiamos en nuestra serie pasada, donde Jesús dice, yo soy la luz. Entonces, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 8, los fariseos, que siempre parece que están ahí presentes en momentos claves, ¿no?, empiezan a discutir con Jesús diciendo, no sé si tú deberías de decir eso, lo debería decir otro.
no sé si tu testimonio es real, y empiezan a debatir con él sobre su identidad, sobre su manera de hacer las cosas, y concluye Juan 8 con los fariseos diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, es como decir, nosotros somos de pura cepa. Entonces lo que nosotros decimos, pues nosotros tenemos razón y esto es así, tal. Y Jesús concluye diciendo, aún antes de Abraham, yo soy. A lo que los fariseos intentan apedrearle. Entonces, imagínate ser uno de los discípulos, acabas de sobrevivir por los pelos, porque casi apedrean a tu maestro, os escapáis de esta situación y no sabemos si pasaron unas horas antes de encontrarse con este chico ciego o si pasaron unos días, o no sabemos exactamente cuánto tiempo pasa. Pero con eso es que entramos en esta siguiente escena. Y llegamos a esta escena y Jesús está caminando con sus discípulos, ven a un hombre ciego y los discípulos empiezan, oye, ¿este hombre por qué está ciego? ¿Es porque pecó él? ¿Es porque pecaron sus padres? Y luego Jesús hace barro, escupe en el suelo, hace barro, ahora vamos a ver el por qué posiblemente hizo barro escupiendo. No nos imaginamos a Jesús escupiendo, ¿verdad? Nos lo imaginamos sentado en su trono, rodeado de gloria. Nos lo imaginamos en la cruz, porque hemos visto muchas procesiones, pero no sé si en el Prado habrá algún cuadro de Jesús escupiendo. Si lo hay, me lo contáis y vamos a verlo, ¿no? Aquí vemos a Jesús escupiendo, haciendo barro, sanando a este ciego, y el ciego ve. Y la idea principal de hoy es, realmente da igual. Da igual si pecaron sus padres, si pecó él, si la vida le dio malas cartas, si metió la pata, no hay nada imposible para Jesús. Y este hombre que la gente veía como un mendigo, como alguien sin futuro, como alguien que ya estaba perdido, Jesús lo vio y Jesús tenía un plan. Ahora, antes de entrar a fondo en este pasaje, hay dos preguntas que necesitamos resolver. Y necesitamos resolverlas porque es posible que te las hayas preguntado mientras leíamos el pasaje. Y si no, es posible que te las preguntes ahora mientras volvemos a leerlo. La primera es la pregunta que hacen los discípulos mismos, que dicen, oye, este está ciego por esto o por esto. ¿Cuál es la razón? ¿Es por su pecado? ¿Es por el pecado de sus padres? Y Jesús contesta directamente. Dice, no es ni por su pecado ni por el pecado de sus padres. Con lo que sabemos que no siempre que hay enfermedad es porque alguien haya pecado. ¿Vale? Esa pregunta la tenemos resuelta directamente de la boca de Jesús. Ahora, sí que nos podemos preguntar, ¿significa que en algunas situaciones sí puede haber enfermedad por el pecado? Y no podemos ignorar otras verdades que tenemos en el Nuevo Testamento. Ojo, Jesús nunca jamás le hizo sentir culpable a alguien. Nunca dijo, porque has pecado te mereces esta enfermedad, jamás. Vemos a Jesús caminando y sanando y restaurando. Sin embargo, tenemos versículos como lo que tenemos en Santiago 5, donde dice, confesaos los pecados unos a otros para que seáis sanados. Entonces sí sabemos que el pecado entró en el mundo, la enfermedad entró en el mundo por el pecado. No era el plan de Dios. No vemos enfermedad en el Edén y sabemos que en el cielo tampoco lo habrá. Ni dolor ni llanto, ¿verdad? Entonces sabemos que nunca fue el plan. Sin embargo, cuando el hombre le da la espalda a Dios, entra en el mundo pecado. Y Romanos 1:28 dice, como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó, y aquí está hablando, les entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Entonces, Dios nos dio permiso de darle la espalda y con ello vinieron consecuencias. Sin embargo, sabemos que no siempre que hay enfermedad es porque alguien haya pecado. Es porque vivimos en un mundo que está roto. Y Jesús lo contesta directamente. Me llama la atención que los discípulos asumieron, ¿no? Dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Ni se les pasó por la cabeza que puede no haber sido por pecado, ¿no? Y Jesús les explica. Ahora, la otra pregunta que nos puede surgir al leer este pasaje es, ¿Dios causó la enfermedad solo para que las obras de Dios se manifestasen? Vamos a volver a leer este versículo, Juan 9, versículos 2 y 3. Dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?
Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y este es un versículo que podríamos llamar un versículo incómodo. Los teólogos llaman pasaje incómodo a un versículo que parece contradecir otras verdades en la Biblia. Por ejemplo, si tenemos 100 versículos que nos hablan de que somos salvos por gracia y de repente lees uno que dice esfuérzate para entrar en el descanso del Señor, podrías decir, uy, esfuérzate, esto parece que contradice lo de la gracia. Sin embargo, es un versículo incómodo. ¿Por qué? Porque nos hace remangarnos. Nos hace remangarnos y decir, vale, sabemos que somos salvos por gracia porque tenemos todos estos versículos que lo dicen, entonces yo necesito entender el contexto, necesito saber, Señor, qué estás diciendo, porque la Biblia no se contradice. Entonces, aquí nos encontramos este versículo que dice, está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Y para entenderlo, tenemos que ver qué dice la palabra sobre la enfermedad, qué dice la palabra sobre el propósito de Dios para nosotros, ¿no? Necesitamos saber que no hay ni una vez que Dios traiga enfermedad intencionadamente a la vida de alguien para luego glorificarse. Esto sería tan ridículo como, imagínate que tú estás cenando con un amigo y tu amigo deja el móvil en la mesa y cuando se distrae tú te lo guardas. Luego tu amigo dice, ¡ah, me han robado el móvil! Y dices, ostras, tío, es verdad. Se pone a llorar, le consuelas, le acompañas a la comisaría para poner una denuncia y unos días más tarde dices, tío, no te vas a creer lo que me ha pasado. Iba por la calle, abrí un contenedor y vi tu móvil. Sería de enfermos, ¿verdad? Entonces sabemos que Dios no causa enfermedad para luego quedar bien. Ojo, lo tenemos claro, ¿verdad? Lamentaciones 3:33 dice, Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Y luego Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Entonces su plan no era causar enfermedad, su plan era venir y sanar al enfermo. Por sus llagas somos sanados. Parte de la profecía que Jesús cumplió cuando caminó entre nosotros era el sanar enfermos. Y no solo es algo que se quedó en la profecía de Jesús, sino que es parte de nuestra gran comisión. ¿Verdad? Cuando Jesús dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, dice pondréis manos sobre los enfermos y serán sanados. Uno de mis versículos favoritos, y también tengo que confesar que es uno de los versículos que más me reta, está en Juan 14, versículo 12, que dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. O sea, una de las promesas de Dios a mi vida es que yo voy a hacer mayores cosas que las que leo que hizo Jesús. Olé. Esa es una de las promesas de Dios para nosotros. Haremos mayores cosas porque Él fue al Padre y nos envió al Espíritu Santo. Porque Él salió triunfante de la tumba y victorioso. Nosotros tenemos autoridad. Ahora, ¿hay veces que oramos por alguien y no se sana? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Pero lo que no podemos hacer es editar o transformar la Biblia para que se adapte a mi realidad. Como yo he orado por un enfermo y no se sana, voy a buscar un versículo que respalde el por qué no se ha sanado. No, la Biblia dice que Jesús vino para sanar al enfermo. La Biblia dice que Él no trae enfermedad para luego quedar bien. Entonces, por lo tanto, dice que mayores cosas haremos. Dice que pondremos manos sobre enfermos y serán sanados. Y por lo tanto, sigo creyendo esto, aunque no lo entienda. ¿Tiene sentido? Aprendemos a vivir en la tensión me gusta lo que decía John Wimber. Él decía, ahora Jesús venció, pero todavía. Es a la hora ya, pero todavía estamos esperando un cumplimiento perfecto y 100%. Ahora, entonces, con esto contestamos nuestra pregunta. ¿Dios causó enfermedad para luego sanarle? No. Me gusta cómo lo resume el teólogo Bruce, y lo vais a ver ahí en pantalla, dice, esto no significa que Dios haya causado deliberadamente que este niño naciera ciego para que, después de muchos años, su gloria se manifestara en la eliminación de la ceguera. Pensar así sería una distorsión del carácter de Dios.
significa que Dios gobernó sobre la desgracia de la ceguera del niño, de modo que cuando creciera y llegara a la edad adulta, pudiera, al recuperar la vista, ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo, y otros, al ver la obra de Dios, pudieran volverse a la verdadera luz del mundo. Así que con estas dos preguntas resueltas, ¿qué vemos en este pasaje esta mañana? La primera cosa que vemos es que Dios quiere y puede usar absolutamente todo para su gloria. El hecho de que Jesús viese a este hombre mendigo, nacido ciego, rechazado y haya dicho, yo me voy a glorificar, es un testimonio de que da igual lo enfermo que estés, lo roto que estés, si tú metiste la pata o si tus padres metieron la pata y la vida te dio malas cartas, da igual. Jesús se quiere glorificar. ¿Sabes que hay muchísimos versículos que hablan acerca del hecho de que tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios? Isaías 43:7 es el más conocido, pero vamos a leer varios versículos que nos hablan acerca de cómo hemos sido creados para darle gloria a Dios. Dice, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho, creado para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 1:16 dice, en él fueron creadas todas las cosas, eso te incluye a ti, me incluye a mí, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Hemos sido creados para él. Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Entonces tú y yo fuimos creados para darle gloria. Hayas nacido como este mendigo ciego o hayas nacido en una familia exitosa, fuiste creado para su gloria. Ahora, esto puede sonar un poco egoísta. Puede sonar como, oye, este Dios, ¿quién se cree que es, no? Que nos crea para su gloria. Pero necesitamos entender de quién estamos hablando cuando hablamos de que Dios nos creó para su gloria. Me gustó un ejemplo que escuché del pastor Louis Giglio cuando él explicaba esto y pensé, este ejemplo es brutal. Tú imagínate que tú vas conduciendo por la carretera y ves un accidente. Ves un coche que empieza a dar vueltas y que acaba en el arcén y te paras y no solo te paras tú, se paran varios coches y todos salís corriendo. Y sales corriendo y ves a alguien tirado ahí en el asfalto. Y alguien llama al 112 y estáis esperando la ambulancia y estás debatiendo qué hacer y alguien dice, levántale las piernas y otro dice, no, no lo toques. Y estás en esta situación debatiendo qué hacer. Y de repente se para otro coche y sale alguien del coche diciendo, quitaros del medio, soy el encargado de urgencias del Hospital de La Paz. ¿Qué harías? Te quitas del medio, ¿verdad? Ahora, cuando tú llegas a casa esa noche, ¿cómo recontarías la historia? Tú dirías, es que no te vas a creer. Vino un tío súper egocéntrico diciendo, yo sé qué hacer. No dirías eso, ¿verdad? Tú dirías, es un milagro. No sabíamos qué hacer y vino el que sabía qué hacer. Entonces, cuando la Biblia habla de que tú y yo fuimos creados para su gloria, eso es lo que significa. Significa, oye, la vida te dio malas cartas, no te preocupes. Él sabe qué hacer, te va a usar y otros van a saber que Él sabe qué hacer. Y si la vida te dio buenas cartas, genial, úsalo, ya sea que comas o que bebes, para que Él sea glorificado. Cuando entendemos quién es nuestro Dios, el santo, el justo, el perfecto, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo. Y cuando tú lo entiendes, ¿sabes lo que quieres hacer? Quitarte del medio. Y cuando sin querer estás en medio, tú le dices, ¿yo qué hago en medio? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Que dices, ¿qué hago yo aquí? Si en realidad el que brilla es Él y yo no sé nada.
Entonces, cuando leemos este pasaje, lo que estamos viendo es a Jesús que ve a un ciego, empiezan a debatir quién pecó, pecó este, pecó... Da igual, para mi gloria, yo lo voy a usar. Isaías 61, del 1 al 3, es uno de los pasajes más famosos de profecías mesiánicas, que habla de quién es Jesús, ¿no? De hecho, este mismo pasaje Jesús lo leyó en Lucas 4 y dijo, esto soy yo. Isaías 61, 1 al 3 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño, restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Jesús vino para vendar, levantar, sanar, liberar, abrir ojos. ¿Para qué? Los que lloran. Y luego dice, para que todos estos que no pintan muy bien, ¿no? Los quebrantados de corazón, los afligidos, cautivos, los que lloran, para que sean robles de justicia y entonces reedificarán. O sea, ¿a quién quiere usar Dios? A los afligidos, a los cautivos, a los destrozados, a los que no les juega bien, buenas cartas la vida, a los que no entienden, a los que no saben, a los confundidos. Dice, estos, para que yo sea glorificado. Y podemos, igual que los discípulos, preguntarnos 1000 porqués. ¿Por qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué soy? ¿Por qué no soy? ¿Cuántos os preguntáis eso al mirar al espejo? ¿Por qué no soy? ¿No? Podemos preguntarnos 1000 veces esas preguntas de por qué, pero es para que el Padre sea glorificado. La segunda cosa que vemos en esta historia es muy parecido a lo que vimos la semana pasada y es un patrón que hemos visto en varios de los milagros que hemos estudiado. Es que requirió la sanidad de este hombre un paso de obediencia. Y nuestra obediencia precede nuestro milagro. Jonathan compartió con nosotros la semana pasada acerca del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y cómo Jesús le dijo a los discípulos, ponles en grupitos, divide a todo el mundo en grupitos. Tuvieron que dar un paso de oponerse a organizar sin tener ni idea de dónde iba a venir la comida. Y vemos algo muy parecido en esta historia. Jesús hace barro y le dice, oye, ven, lávate, haz esto, tal, tal, tal. Y el chico va, yo es que me lo imagino caminando con barro en la cara, ¿no? A lavarse, ¿por qué? Porque tuvo que dar un paso de obediencia, tuvo que dejar que Jesús lo tocase. Cuando venimos a Él, necesitamos dejar que nos toque. ¿Sabes que esa es la diferencia entre religión y relación? En religión tú estás intentando hacer. Estás intentando ganártelo, estás intentando en tus fuerzas y puedes venir todos los domingos y que siga siendo religión. Y puedes leer la Biblia todos los días diciendo, a ver cómo pongo esto en práctica. Yo hubo una época que abrí el libro de Proverbios y escuché tan claramente del Señor, no lo leas. Porque había tanta religiosidad en mí que yo leía Proverbios y pensaba, tal, tengo que hacer esto. Y Dios me dijo, no, es que no se trata de hacer. Se trata de dejar que yo te toque. Se trata de dejar que Él tome su lugar en nuestra vida. Y Él hace. Y luego nos dan ganas de hacer cosas que antes no queríamos. Pero este hombre necesitó dejar que Jesús lo tocase. Y su obediencia precedió el milagro. Si quieres ser sano, libre, restaurado, transformado, para ser roble de justicia hay que dejar que nos toque, hay que dejar que Él venga y haga lo que Él quiera hacer y dar el paso de obediencia que nos esté pidiendo. Vamos a hacer un paréntesis para debatir por qué hizo Jesús barro, por qué escupió. Él podría haber dicho, sé sano, ¿verdad? Pero
Yo he aprendido un montón, voy a confesar. Voy a confesar a mi equipo pastoral. Jamás había leído el Talmud. Y esta semana he leído el Talmud. judiosortodoxos.org. El Talmud es una recopilación de tradiciones judías que el pueblo judío, los ortodoxos, los fariseos, empezaron a poner por encima de la palabra de Dios. Entonces tenían la ley, pero no, mi abuelo dice tal, y mi bisabuelo hizo tal, y mi bisbisabuelo hizo tal, y todo esto está registrado en lo que ellos llaman el Talmud. Entonces, ¿por qué Jesús escupe? ¿Por qué hace barro? ¿Por qué lo pone en los ojos del ciego? ¿Por qué sucede esto de la manera que sucede? Recordamos que Juan 8, Jesús acababa de salir de esta gran discusión de decir, antes de Abraham yo soy. Y lo que les rechinaba a los fariseos era la identidad de Jesús, si él era quien él estaba diciendo que era, y el hecho de que él no estaba siguiendo las tradiciones y siguiendo la ley como ellos querían que siguiesen la ley. Y Jesús tenía un problema con las tradiciones porque ponían un yugo muy pesado sobre la gente. Les estaba alejando de Dios en vez de acercando al Padre. Ahora, en la tradición judía había dos cosas que Jesús no respetó en esta historia. Y estas dos cosas siguen siendo ciertas para los judíos ortodoxos hoy. La primera cosa es que cuando tú lees el Talmud hay una lista de 39 cosas que el judío ortodoxo considera trabajar en el día de descanso. Una de esas 39 es amasar. Y la definición de amasar es unir sólido con líquido y frotar. Y la palabra para hacer barro en el hebreo es amasar. Entonces Jesús se inclina y amasa en el día de descanso el barro para poner sobre los ojos. Jesús escogió este método de sanidad no para chinchar a los judíos. Él no dijo, voy a ver si fastidio. No, sino que para mostrar que no se trataba de seguir una larga lista. Se trataba de venir, dejar que Jesús te tocase y ser sanado. La otra cosa que encontramos en el Talmud es que creían que la saliva del primogénito podía curar. Entonces Jesús siguió una parte de la tradición judía para decir, yo soy el primogénito. Y rompió otra parte de la tradición para decir, y esto no es importante, esto es importante. Yo creo que Jesús pensó, si la tradición judía es lo que frena de conocerme, voy a mostrarle la tradición judía, pero el propósito de sanar, salvar, restaurar. ¿Sabes que Jesús usó el mismo método que el Padre? El Padre hizo barro en Génesis para crear al ser humano. Y Jesús se inclina y hace barro para sanar al ciego. Y la tercera cosa que vemos en esta historia es que Jesús no se conforma con una sanidad inicial. Nos sigue buscando para terminar lo que comenzó en nuestra vida. Vamos a recordar lo que sucede en esta historia. Jesús hace barro, manda al ciego a lavarse. El ciego tiene que dar ese paso de obediencia y de fe. Va y se lava y es sanado. Pero él no reconoce quién le sanó, ¿no? Porque había estado ciego, le había puesto barro y cuando se lava Jesús ya no está ahí. Entonces la gente le empieza a preguntar, ¿quién fue? ¿Quién fue el que te sanó? Y él empieza a decir, no lo sé. Pues no sé quién me sanó, ¿no? Y empiezan a cuestionarle quién fue, cómo fue, si fue este hombre, si el hombre que te sanó es pecador por haberlo hecho en el día de descanso. Y aquí tenemos una de las frases más poéticas de todo el Nuevo Testamento y una frase en la que hemos basado decenas de canciones de alabanza. Juan 9, versículo 25. El ciego les contesta, hablando de Jesús, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. El poder de nuestro testimonio.
Si tu familia no te entiende, si en tu trabajo no te entienden, si te empiezan a cuestionar, pues es que tú qué crees que si estás de acuerdo con Pedro Sánchez o con el otro, tú como cristiano, ¿sabes qué puedes decir? No sé, una cosa sé. Yo antes era así y Jesús hizo esto y ahora soy así. Y lo impresionante es que Jesús no se conformó. Jesús no dijo, mira, el milagro más grande ya está hecho, le he sanado. Sino que si seguimos leyendo la historia, después de decir esto, los fariseos se enfadan con este hombre y le echan de ahí del lugar. Y Jesús se entera, y vamos a leer el final, que está en Juan 9, del 35 al 38. Dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dijo, pues tú le has visto y él está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús se podría haber conformado, le sané, pero después se entera de que le han echado y va a buscarle. Y me encanta porque la primera vez que sana se lo encuentra. Jesús va andando con los discípulos y se encuentra al hombre ciego y lo sana. Pero después va y le busca. Y esta mañana yo creo que hay algunas personas que le diste tu vida a Jesús y Jesús te salvó. Pero en esta mañana Él está diciendo, ¿sabes qué? Voy a buscarte porque no has seguido creciendo. Voy a buscarte porque diste un paso atrás. Voy a buscarte porque quiero terminar lo que comencé y revelarte quién soy y revelarte quién eres en mí. Y ese es nuestro Jesús. Es el que quiere y puede usar todo para su gloria. Nos pide pasos de obediencia, nos pide seguirle, pero no se conforma con lo primero que Él hizo en tu vida. Nos busca ahí donde estemos para seguir haciendo algo en nosotros. Y vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y vamos a preguntarnos en esta mañana si hay algo que Jesús nos haya pedido. Como a este hombre ciego que le dijo, ve y lávate y da este paso. Y a lo mejor no tiene sentido. No tenía sentido. Ir con barro al lago, lavarte, no tenía sentido. Pero a lo mejor hay algo que Jesús te está pidiendo hoy. Y a lo mejor tu paso de obediencia quizás sea venir. Quizás tú digas, he venido esta mañana. He salido de la cama. O quizás hay algo que Dios te está pidiendo, que dice, oye, es tiempo de ir un paso más. Es tiempo de crecer un poco más. Vamos a terminar adorándole, pero yo quiero invitar al equipo de oración y a los líderes de casa, si podéis bajar. Si tú sientes que en esta mañana tú necesitas dar un paso de obediencia, quiero que bajes. Queremos orar contigo. Queremos ponernos de acuerdo. Y si tú necesitas un milagro físico en tu cuerpo, creemos en un Dios sanador. Y vamos a orar en esta mañana. Porque el mismo Jesús que sanaba hace 2000 años, sigue sanando hoy. Jesús, aquí estamos en esta mañana. Gracias por salvarnos. Y gracias por no dejarnos donde estábamos. Gracias que tú nos sigues llamando y nos sigues sanando. Y en esta mañana decimos sí. Nos dejamos tocar por ti. Dejamos que tú hagas el barro que quieras hacer. Dejamos que tú lo untes en nuestros ojos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Haz lo que tú quieras, Jesús, en nuestras vidas. Glorifícate a través de nosotros. Gracias porque hemos sido creados para quitarnos del medio y dejar que el mundo vea a Jesús. Sé glorificado en nuestras vidas. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno, Señor.